Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo video. En este video quiero hablarles sobre qué hacer o cuáles serían esos pasos, por así decirlo, para empezar a sanar esa eyaculación precoz. Recordemos, y siempre les voy a mencionar estos tres puntos que hay que tener en cuenta, que hay que observar siempre ante algo que yo quiero mejorar, cambiar, transformar o sanar en mi vida. Estos tres puntos o estos tres objetivos que tenemos que hacer es aceptar, reconocer y responsabilizarnos o tomar acción. ¿Por qué o qué tiene que ver esto con la eyaculación precoz? Si tú, por ejemplo, no aceptas que tienes esa eyaculación precoz y te la das de ese hombre macho, alfa, lomo plateado, que las puede con todas y que dice que estaba muy caliente con esa persona, con esa mujer y que por eso no tuvo un buen rendimiento, entonces lo que estás haciendo estás justificando. Y al justificar no estás aceptando que estás teniendo en este momento un conflicto de eyaculación precoz. Entonces, si tú no aceptas, no puedes pasar al siguiente paso, que es el tomar esa responsabilidad o reconocer que realmente yo estoy teniendo en este momento un conflicto de eyaculación precoz y que ese conflicto, al no aceptarlo, no lo puedo resolver porque como lo estoy evadiendo, como no me estoy haciendo responsable yo de esa situación que estoy viviendo y de eso que lo generó, que ahorita vamos a hablar del también la solución del cómo se genera esa eyaculación precoz en nosotros. Entonces, al yo no aceptar que tengo eyaculación precoz, lo estoy evadiendo. Y el evadir nos puede traer bastantes conflictos. Les voy a decir cómo yo lo hice y cómo yo lo empecé a solucionar. Al yo no querer aceptar eso, al yo no querer aceptar que tenía esa eyaculación precoz, yo incluso llegué a rechazar a estar con mujeres que me gustaban, que me atraían, precisamente por este miedo a no estar a la altura de ellas o mejor dicho, querer evitar como ese conflicto de que, uy, César no es bueno en la cama, o César no duró mucho, o César, estos pensamientos que nosotros mismos nos creamos, sea el diálogo que tú tienes contigo, ese era mi diálogo, quiero evitar este conflicto con esta persona o con esta mujer que me agrada, pero no quiero quedar mal con ella o no quiero tener como este conflicto de quedar mal con ella, entonces evitaba el tener ese contacto sexual con esa mujer. Para mí era favorable desde dos puntos de vista, por así decirlo. Uno, que yo evitaba ese conflicto. Y dos, que esa mujer, yo no sabía, yo no me daba cuenta que al yo evitar ese contacto sexual, esa mujer sentía que no o que quería algo serio con esa persona o que no, mi interés no era solamente sexual y esa mujer se sentía más atraída hacia mí y era algo inconsciente o algo incongruente para mí. Decía, bueno, ¿por qué si yo no quiero tener este contacto sexual con esa mujer, se siente más atraída hacia mí? Yo no me di cuenta hasta este punto precisamente de que la mujer no se sentía como un objeto y se sentía más valorada, pero yo inconscientemente me estaba protegiendo ante no tener ese contacto con esa persona para evitar esa molestia o ese conflicto de no estar a la altura de esa mujer. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante esos, esa falta de aceptación y esos bloqueos o esas respuestas inconscientes ante algo que queremos evitar sucede o genera estos conflictos en nosotros. Evidentemente yo sí quería estar con esa persona, pero era más mi miedo a no estar a la altura o no satisfacerme o no estar con esa persona como yo deseaba, entonces no aceptaba esa situación y al no aceptarla la rechazaba. ¿Qué fue lo que tuve yo que hacer? Aceptar y decir, ¿sabes qué, César? Sí tienes este conflicto. Entonces, al yo aceptarlo, lo reconozco. Y al reconocerlo es cuando yo empecé a tomar acciones. ¿Qué acciones? Primero, fui a visitar un médico que al visitar ese médico, que nunca volví a ir más con ese médico, y no es que este médico tuviera la responsabilidad de lo que a mí me sucedía, pero me daba cuenta de que no lo veían desde una parte, ahora lo veo desde una parte emocional, sino que lo veían desde una parte física.
Al momento de yo ir con este médico, yo tenía 22, 23 años más o menos, y este médico lo primero que me dijo, ya le expliqué lo que yo tenía, lo que me sucedía, lo que tenía de la eyaculación precoz, y este médico lo primero que me dijo, oye César, ¿estás estresado? Yo me quedé pensando un momento, decía, bueno, entre mí, mi respuesta era como, pues claro, o sea, dentro de mí no, obviamente no se lo dije, pero dentro de mí era, pues claro que estoy estresado. ¿Por qué? Porque no puedo coger como yo quisiera, porque las parejas con las que tengo siento que no les doy esa satisfacción, porque no me disfruto y no disfruto mi sexualidad. Yo entre mí decía, pues claro que estoy estresado. Pero él, yo le dije, pues bueno, estresado en cuanto al trabajo, en cuanto a que sí me decía, no, pues en cuanto al trabajo, a tu situación con la pareja, y decía, bueno, pues no es que tenga un estrés así que no pueda dormir, pero para mí ese estrés inconsciente que me generaba esa eyaculación precoz, pues era constante. La solución de este médico fue darme unas pastillas, no me acuerdo qué más me recetó, como estar más tranquilo, hacer ejercicio, y me recomendó unas pastillas, no recuerdo realmente cuáles, pero me dijo que por mi edad, que evidentemente estaba más chico, me dijo es que no es normal que tengas esto, puede ser que estés estresado, y simplemente así quedó, me dio las pastillas, y evidentemente pues esas pastillas no me sirvieron para nada, me las tomé como deberían de ser, pero ese conflicto que yo tenía se seguía presentando. Entonces, de ahí mi búsqueda fue ir con psicólogos, fue ir con terapeutas, y cada uno de esos psicólogos o terapeutas me enseñó, me mostró partes o cosas de mí, de esos traumas que ahora yo ya lo integré o ya supe ahora después de todos estos años que yo viví esos conflictos y de todos esos años de vivir y de ir con una persona a otra para saber o encontrar esa solución a ese conflicto. Me di cuenta de que todos uno trabajaba cada quien como en su nicho. Iba con personas que trabajaban lo de las vidas pasadas, y ellos te decían cosas que, bueno, tienes esto porque en una vida pasada viviste esto, otros te decían que por otra cosa, pero nunca nadie se enfocaba en la parte de las emociones. Hasta que una vez, un día así ya de esas veces que ya me había dado por vencido, que después voy a hacer un video de toda esta oscuridad o toda esta sombra que viví o que vivimos los hombres que presentamos este conflicto. Al momento de ya casi darme por vencido y decir, bueno, pues ya yo decía que ya era mala suerte, que me estaban embrujando, que tenía, pues sí, realmente era algo que Dios me había mandado y que simplemente era por mi mala suerte y que era lo que me había tocado. Eso era lo que era mi pensamiento victimista. Cuando de repente me llega una información de una persona que trabajaba toda esta parte de sexualidad y era gratis, precisamente me inscribí al curso y fue ahí donde yo me empecé a entender más desde la parte emocional, a pesar de que yo había estudiado toda esta biodescodificación y todos estos temas emocionales, todo el tema biológico de la eyaculación precoz solamente se trabajaba desde esta parte biológica, pero no desde la parte emocional. Entonces, cuando yo me doy cuenta de lo que yo viví en ese conflicto, en ese primer conflicto del ambiente en donde se generó esta primera relación sexual desde el inicio, desde cuál fue mi primera experiencia y cómo fue esa primera experiencia, todo eso se quedó generado en mí, en mi psique, en mi mente, y todo eso activaba al momento de yo estar con una persona ese conflicto de la eyaculación. Y al activar ese miedo, que recordemos que hay 5 miedos, si no sabes cuáles son esos miedos, tengo aquí en mi YouTube esos 5 miedos explicando cada uno de ellos. Y al momento de que tú sepas cuáles son esos 5 miedos, es importante trabajarlos, que ahorita les voy a decir el tercer paso. Entonces, al yo tomar esa responsabilidad, yo empecé a buscar todos estos temas, todas estas soluciones con médicos, psicólogos, terapeutas, chamanes, brujos, brujas, e iba y hacía de todo para entender qué estaba pasando. Pero no me daba cuenta, por eso mi eslogan siempre es: la respuesta está en tu ser.
porque siempre la respuesta estuvo en mí, pero esa respuesta yo no la podía ver, o mejor dicho, no la quería ver, porque no la entendía, no sabía la importancia que tenía o que tuvo ese primer contacto o ese primer momento al vivir, experimentar esa sexualidad o mi sexualidad. Entonces tú, al ya aceptar que tienes esta eyaculación precoz, lo siguiente es tomar esa responsabilidad, reconocer qué fue eso que tú viviste, qué fue eso que tú experimentaste, qué fue eso que no te gustó, que te dolió, que rechazaste, que te traumatizó desde ese primer contacto sexual. Porque eso que tú viviste fue tu primera experiencia. Y ante esa primera experiencia se quedó guardado esa memoria. Y al haber generado esa memoria de dolor o de conflicto, se quedó guardada en ti y al momento que se expone ese cuerpo, tu cuerpo, a un nuevo conflicto parecido o similar al que generó ese contacto sexual que no te gustó, que te traumatizó y que rechazaste, entonces lo que vas a hacer es evitarlo. Y al evitarlo, una forma, una solución del cuerpo, recordemos que es terminar eso rápido, como eyaculando rápidamente. Y una vez que identificas esto, que lo aceptas, que lo reconoces, es momento de tomar esa responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Tomar algún curso, tomar alguna terapia, sanar todo eso, reforzar esa seguridad, porque una de las cualidades que yo como hombre o que lo he visto con hombres, que nos volvemos demasiado inseguros, como no nos sentimos capaces de disfrutarnos y de conectar desde esa sexualidad, se genera una inseguridad y una falta de merecimiento. Y esa inseguridad y una falta de merecimiento en un hombre es como si realmente te cortaran esos huevos y no tuvieras esa fuerza para hacer lo que tú quieres. Entonces hay que reforzar todo eso. Hay que reforzar esa parte de masculinidad tuya, de hombría ante ti, para saber y reconocerte que tienes ese poder y esa fuerza para lograr primero disfrutarte y poder compartirte con esa mujer. Entonces, si tú aceptas, reconoces y te responsabilizas, por añadidura, si sigues estos 3 pasos, va a venir la sanación y va a venir esa solución de esa eyaculación precoz. Porque recordemos que es una protección de tu cuerpo ante un estímulo o ante algo que no le gustó. Entonces, si tú te estás protegiendo de eso, hay que confrontar ese miedo. Eso a lo cual te ha resultado o te ha derivado al evitarlo, al no querer verlo. Entonces, al tú confrontar, afrontar esa situación, vas a ir generando mucho más seguridad en ti, vas a ir generando mucho más confianza y vas con los ejercicios que les voy a ir diciendo, que les voy a estar compartiendo. Y si quieres profundizar más en el curso que tengo de eyaculación precoz, ahí lo vamos a trabajar mucho más a profundidad y mucho más a fondo, y sobre todo para que vayas generando confianza y para que te vayas autoconociendo. Para que así, cuando te reconoces, liberes toda esa tensión, liberes todo ese miedo, y al llegar o al estar en ese contacto con esa pareja, tú ya no te sientas con ese miedo, te sientas con esa seguridad, esa tranquilidad de que vas a estar tranquilo, confiado de ti, de tu sexualidad y del rendimiento que vas a tener tanto contigo mismo, tanto con esa mujer. Así que espero que este video te sirva, compártelo. Si quieres saber más sobre los cursos o sobre estas sesiones, escríbeme a mi Instagram, @yo soy César Álvarez, y ahí con mucho gusto te doy mucho más información. Que estés muy bien.